La Universidad Técnica Nacional presenta Sapere Aude con Jacques Agot Martino. Somos UTN. Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a un programa más de la serie Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Y les recuerdo, como lo hago siempre de manera ritual, que la expresión Sapere Aude significa atrévete a saber. Aude lo encontramos en Audentes Fortuna Iuvat. La fortuna ayuda a los audaces, y ya lo creo que sí. La fortuna no ayuda a los pusilánimes, a los cobardes, a los pasivos, no. Eso no los ayuda a nadie. Tal vez Dios, pero ciertamente la fortuna ayuda a los audaces. Y aquí tenemos audentes, a los audaces, audentes, ten la audacia de aprender, ten la audacia de saber. Es una, la frase latina, sapere aude, es un pequeño desafío, es un reto. Atrévete a saber, atrévete a aprender, atrévete a conocer. ¿Por qué atrévete? Porque aprender y expandir el horizonte de nuestro conocimiento no siempre es faena cómoda, no siempre es faena grata. Crecer duele, como bien sabemos. Crecer duele, ensancharnos duele, ampliar nuestros horizontes duele. No es una cosa cómoda, pero es imprescindible, ¿verdad? Es imprescindible. Es el nombre mismo del vivir. Vivir es crecer. Y bueno, atrévete a saber, atrévete a conocer, sapere aude. Y para hoy les tengo un invitado al que quiero tanto. No saben cuánto quiero yo a este viejo. Me refiero a don Miguel de Unamuno y Hugo, ese era el nombre completo. Miguel de Unamuno y Hugo. Miguel de Unamuno fue uno de los más importantes representantes de la llamada generación del 98. ¿Qué pasó en España en 1898? Bueno, un gran trauma histórico. Fue el fin del imperio colonial español. España perdió en la guerra contra Estados Unidos, perdió Cuba, perdió Puerto Rico, perdió las Filipinas. Fueran las últimas islas que le quedaban a España, las perdió, y eso generó un trauma colectivo en la conciencia española, un malestar, ¿verdad? Un malestar. Era el fin de un imperio. Entonces, como los grandes países, como las grandes naciones, las grandes sociedades, España se reaccionó contra ese momentáneo postración, contra ese momentáneo abatimiento, reaccionó produciendo una camada de los más extraordinarios escritores que el mundo ha visto. Así reaccionó España, porque así reaccionan los grandes ante los momentos de trauma, de adversidad, de abatimiento, de postración. ¿Quiénes son esos grandes escritores de la generación del 98? Son tantos, las listas siempre pecan de omisiones. Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset, Antonio Machado, Pío Baroja, Azorín, Eugenio Dors, Juan Ramón Jiménez, en el campo de la música, Isaac Albéniz, Manuel de Falla, Nicanor Zabaleta, el arpista, Segovia, el guitarrista, Pablo Casals, el violonchelista, Cielo Santo, uno de los más importantes, Ramón María del Valle Inclán, Ramón Gómez de la Serna, el creador del género greguerías, todos esos grandes hombres, y se me están olvidando muchos, se los aseguro, fueron grandes figuras de la generación del 98, ¿verdad? Y Miguel de Unamuno es uno de los más extraordinarios. Miguel de Unamuno era un genio proteico que destacó en todos los géneros que abordó, y los abordó todos. Escribió ensayos filosóficos, escribió crítica literaria, escribió poemas, escribió teatro, escribió novelas, escribió cuentos, escribió novelas cortas que llamaban nivolas con V. De todo escribió don Miguel de Unamuno. Era una potencia, ¿verdad? Una fuerza de la naturaleza. Era vasco don Miguel de Unamuno, nació en Bilbao el 29 de septiembre de 1864. A ver, ubiquémonos, 64, Claude Debussy, el padre del impresionismo
El expresionismo francés nació en 1862, 2 años antes de Unamuno. Y Unamuno murió en Salamanca, en la universidad de la cual era rector, el 31 de diciembre, último día de 1936, ya entrada la Guerra Civil Española, ¿verdad? Y de nuevo, para ubicarnos, 31 de diciembre de 1936, exactamente un año antes de que muriera Maurice Ravel. Entonces nace 2 años después de Claude Debussy, muere un año antes que Ravel. Para poner la cosa más o menos en términos, recordemos que el primer gran cuadro impresionismo, Impresión Sol Naciente, de Monet de 1871. Entonces ahí estamos más o menos, ¿verdad? Es un hombre a horcajadas entre los 2 siglos, un hombre finisecular, pero que vivió lo suficiente para entrar hasta 1936, vio lo que fue la caída de la República de Weimar, vio lo que fue la entrada del nazismo, fue testigo de Hitler votado canciller de Alemania en 1933, fue testigo de todas esas cosas terribles y vivió intensamente la Guerra Civil Española, que fue una herida tremenda en su alma. Casi todos los que valían algo en España se fueron cuando entró Franco. ¿Quién no se iba a ir de España cuando entró ese genocida, viejo, ignorante, ridículo, nefasto, uno de los peores personajes del siglo XX, criminal de lesa humanidad, torturador, fusilador, tiranuelo de zarzuela? ¿Qué más se puede decir de Franco? Del caudillo, el generalísimo Franco Francisco Bahamonde, caudillo de España por la gloria de Dios, claro, por la gloria de Dios. Será su muy personal Dios, ¿verdad? Y Unamuno sufrió eso de forma terrible, porque Unamuno fue rector de la Universidad de Salamanca de 1900 a 1914, esa fue su primera rectoría, y volvió a hacerlo de 1931 a 1936. Y primero fue un opuesto a la dictadura de Primo de Rivera, ¿verdad? Que de hecho lo mandó al destierro en Fuerteventura, ¿verdad? Y después fue el rival encendidísimo de Franco. La Guerra Civil Española duró del 36 al 39. Franco ganó la Guerra Civil en el 39 y se quedó encaramado con sus abominables posaderas sobre la madre patria hasta el día en que murió, el 20 de noviembre de 1975, y lo recuerdo muy bien porque fue el último día en que yo estuve en el Franco Costarricense cuando quedaba en el Paseo Colón. Yo venía saliendo último día de clases, ya iba a vacaciones, 20 de noviembre, y afuera estaba el señor que vendía las golosinas y los chicles y las gomitas y los chocolates y todo, y había un pregón de La Nación, y en la primera página de La Nación salía: muere Francisco Franco. Entonces recuerdo esa imagen de la foto de Francisco Franco ya muerto. En el periódico la tengo asociada a la salida a vacaciones del año 75. Estaba yo en primer año de la escuela secundaria, año de 1975. Entonces Franco estuvo del 39 al 75, 36 años duró la dictadura de Francisco Franco, que devolvió a España al medioevo, a los sótanos oscurantistas medievales. Fue deplorable lo que hizo Franco en España. Y generó un éxodo de cerebros, una fuga de inteligencias. Ortega y Gasset se fue a Argentina, Manuel de Falla se fue a Buenos Aires, Pablo Casal, Juan Ramón Jiménez se fueron a San Juan, Puerto Rico, Unamuno se fue a Francia, Machado se fue a Francia, se fue a Inglaterra. Segovia, Zabaleta se fueron para Estados Unidos. Todo el mundo se fue, todo el que valía algo se fue. Todo el que tenía algo de cerebro se fue. Nadie quería vivir bajo la España del franquismo. Pero, claro, el momento más dramático de Unamuno al frente de la Universidad de Salamanca fue los 5 años del 31 al 36. Fue ahí cuando se produjo la terrible invasión del Paraninfo, la invasión del campus de la Universidad de Salamanca, por las fuerzas franquistas a caballo, militarotes armados hasta los dientes, liderados por un gorila que se llamaba Millán Astray. Gorila. Es insultar a nuestros amigos primates, a nuestros hermanos primates, al decir que era un gorila.
Era un militarote deleznable, ¿verdad? Despreciable. Y entró al campus amenazador. Porque, por supuesto, había rumores de que la población universitaria era antifranquista. Entonces Franco hacía lo que mejor sabía, mandar a sus gorilas para que reprimieran todo por la fuerza. Entonces Unamuno dijo algo que se hizo célebre. Ahí mismo en el Paraninfo, en el balconcito de la oficina de la rectoría, con un megáfono dijo: venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis el músculo de las armas para vencer, pero no convenceréis, porque para convencer hace falta más que armas, hace falta cultura, hace falta persuasión y hace falta inteligencia, y eso no lo tenéis. Esto generó un rumor tremendo entre toda la población universitaria, porque vaya frase, ¿verdad? Venceréis, pero no convenceréis. Básicamente le dijo que eran unos estúpidos, no tenían ni la cultura, ni la persuasión, ni la inteligencia necesaria para convencer. Entonces Millán Astray gritó desde su caballo: pues que muera la inteligencia. Qué frase, como solo puede salir una vez más de boca de un primate particularmente primitivo, ¿verdad? Bueno, finalmente Franco condenó a don Miguel de Unamuno a la casa por residencia, su domicilio por residencia, y fue ahí donde murió el último día del año de 1936, a los 72 años de edad tenía apenas. Y hoy se cree, hoy hay muy bien fundadas versiones según las cuales Unamuno habría sido asesinado, como lo fue León Trotsky por Ramón Mercader, ¿verdad? Por el traidor Ramón Mercader, esbirro de Stalin. Igual en el caso de don Miguel, un alumno muy avesado de sus cursos se hizo pasar por su amigo, le llevaba cosas para que las leyera, para que se las corrigiera, y así se ganó la confianza de don Miguel. Así llegó a visitarlo, desearle el feliz año nuevo, el último día del 36, y en algún momento en que volvió la cabecita lo golpeó con un objeto contusivo, no sé qué. En el caso de Trotsky fue, por supuesto, un picahielos, como bien sabemos, pues, atroz, ¿verdad? Atroz manera de asesinar a alguien. No hay ninguna bonita manera de asesinar a nadie, no hay ninguna manera cosmética de hacerlo, pero eso fue atroz. Pues hoy cada vez más agarra fuerza la tesis, o la hipótesis más bien, según la cual Unamuno fue asesinado, murió asesinado en su casa, de la cual no podía salir. Por orden de Francisco Franco. Fue extraordinario Miguel de Unamuno, fue un hombre extraordinario. Qué gran intelectual, qué gran hombre, qué faro, qué hombre extraordinario. Y por supuesto que Franco no podía congeniar con él. Eso era absolutamente imposible. Y bueno, ese es el gran escritor que vamos a tener hoy de invitado y al que vamos a estudiar. Hombre muy particular, don Miguel de Unamuno, muy particular. Escribió en el terreno de la filosofía, escribió muchas cosas, pero dos libros sobre todo resaltan, que son Del sentimiento trágico de la vida, que es de 1912, Del sentimiento trágico de la vida, que es un largo ensayo en muchos capítulos, extraordinario. Ese libro es lectura obligatoria. Ese libro es lectura obligatoria para todo el que quiera tener algún basamento filosófico, ¿verdad?, en su vida. Y el otro se llama La agonía del cristianismo, de 1925, donde agonía no está entendida como la fase que precede a la muerte. No está diciendo que el cristianismo esté en artículo mortis, no es eso lo que dice. Agonía está aquí usado en otro sentido. De hecho, Unamuno usaba el término agonistas, no se refería a sus personajes como protagonistas, sino como agonistas. La agonía del cristianismo aquí significa la capacidad del cristianismo para sobrevivir, para trascender los diferentes cambios
paradigmáticos históricos, las diversas concepciones, las diversas cosmovisiones que va rejando la ciencia a través de los siglos, y cómo el cristianismo es capaz de seguir siendo vigente, pertinente y más aún indispensable para la salud del alma humana, según él. Y esto es lo que agonía significa: capacidad de pervivencia, capacidad de adaptación, capacidad de seguir adelante, capacidad de superar las grandes crisis espirituales del ser humano. Entonces, no es agonía en el sentido de que es que ya se está muriendo, no, muy por el contrario. Agonía aquí significa salud, la fuerza raigal del cristianismo, y la fuerza que deriva también del sufrimiento, ¿verdad? ¿Qué no hizo? ¿Qué no hizo don Miguel de Unamuno? Si hablamos, por ejemplo, del teatro, que se hace poco el teatro de Unamuno, pero ahí tenemos La Esfinge, por ejemplo, La Venda, La Princesa Doña Alhambra, La Difunta, El Pasado que Vuelve, Fedra, de 1910, que es esa es la que más se hace, que es una magnífica adaptación de la tragedia original de Fedra, de los griegos clásicos, ¿verdad? Soledad, Raquel encadenada, Sombras de sueño, El otro, El hermano Juan o El mundo es teatro, y Razón y fe, ¿verdad? Obras teatrales. Luego tiene libros de viajes bellísimos, bellísimos. Ay, que lo adoro, este libro, Paisajes del alma, que salió de manera póstuma en 1944, Paisajes del alma, donde él solamente habla de las ensoñaciones que tenía al recorrer diferentes regiones de la España que él amaba y que conocía también. Era un gran caminante, don Miguel de Unamuno. Le encantaba caminar por los pueblos, por las callecitas, por el campo, por las veredas. Sí, era un hombre, era ese tipo de persona contemplativa. Yo lo compararía con que tuve el enorme orgullo de ser su alumno con Roberto Murillo. Hace unos días tuve el privilegio de visitar a mi gran amigo Oscar Arias, gran amigo, uno de los títulos de gloria de mi vida, puedes decir que es mi amigo, y estaba hablándole justamente sobre don Roberto Murillo, que yo lo conocí muy bien. Roberto Murillo, otro honor para mí, fue mi profesor durante varios años en la universidad. Tuve cursos maravillosos sobre diversos autores, no solamente filosóficos, sino literarios también, atención. Nunca nos habló de Unamuno, no, pero sí nos habló, por ejemplo, sobre Machado. Sí hizo un curso sobre el Quijote, por ejemplo, y ahí sí aludió a Unamuno, porque Unamuno escribió sobre el Quijote, ¿verdad? Entonces escribió libros de viajes, ¿verdad?, entre los cuales está Por tierras de Portugal y España, Andanzas y visiones españolas, Apuntes de un viaje por Francia, Italia y Suiza, ¿verdad? Y su epistolario es descomunal, solamente en la casa de Unamuno hay 20,000 cartas recibidas, ¿verdad? Lo que pasa es que durante los años del terror del franquismo, muchas de las personas que recibieron cartas de Unamuno, qué tristeza, se deshicieron de ellas por miedo de que ¿verdad?, de que les entraran a revisar la casa y encontraran cartas de Miguel de Unamuno. Es una pena, ¿verdad? Es una pena, porque estamos hablando de una época en que el género epistolar, en que la carta era abordada no solo como un medio de comunicación, sino como una especie de laboratorio de ideas. Los epistolarios de grandes escritores son inmensamente valiosos, son inmensamente valiosos. Pero no eran cartas solo para decir: hola, ¿cómo estás? Adiós, te saludo cordialmente, te deseo buena salud. No. Los escritores en esa época abordaban la carta como un género literario, con el rigor, con la preocupación estética, con la belleza, con la profundidad de ideas, con la riqueza de pensamiento de un género literario. Así era concebida, tenía esa dignidad la carta en esa época, y desde siempre, ¿verdad? Hoy en día ya no. Hoy en día, por supuesto, ya no existen cartas, lo que sí son emails. Y porquerías que nos inundan desde todas las redes sociales concebibles. Entonces, bueno, tenemos sus ensayos filosóficos, tenemos sus novelas, que él llamaba nivolas también, tenemos sus obras de teatro, tenemos sus cuentos.
La cima, por ejemplo, la cima, el secreto de la cima, donde cima no es cima con C, que significa la cima de una montaña, es cima con S, de abismo insondable, ¿verdad? El secreto de la cima, ese es un cuentazo, un gran cuento. Y luego centenares de poemas tiene don Miguel de Unamuno, muchos ellos de fervorosamente religiosos, ¿verdad? Poesía mística en la mejor tradición de San Juan de la Cruz, de Teresa de Ávila, de Fray Luis de León, de Sor Juana Inés de la Cruz, poesía lírica de la mayor categoría, ¿verdad? Poesía mística, poesía religiosa y poesía lírica también. De hecho, no hay división en Unamuno entre la poesía lírica y la poesía mística. Se refiere a Dios y habla de Dios y lo interpela y le pregunta y lo llama con el mismo fervor con que un enamorado se dirigiría a su mujer amada. Y ahí lirismo y misticismo se confunden de la más bella manera, de la más bella manera. Y, y viceversa. Viceversa, hay cartas dirigidas a la mujer amada donde pareciese que está refiriéndose a Dios. Le confiere un aura de absoluto, de infinitud, de eternidad, que casi la está sacralizando, no, abiertamente la está sacralizando, digamos. Y luego hay muchas películas que se han hecho basadas en novelas, en cuentos de Unamuno. Nada menos que todo un hombre, un título muy lindo porque tiene el nada y todo, ¿verdad? El nada y todo, los dos adverbios, nada menos que todo un hombre. Abel Sánchez también, maravillosa. La entrega, La tía Tula, que existe como película, como novela y como adaptación teatral. Niebla, magnífica novela. Las cuatro novias de Augusto Pérez, basado en la novela Niebla, Acto de posesión, Fedra, llevada al teatro y llevada al cine también. Otra versión de Nada menos que todo un hombre, Lluvia de otoño, Mientras dure la guerra. Hay montones de cosas extraordinarias que se han sido llevadas al cine de don Miguel de Unamuno. Es una figura inmensa que yo adoro. Entonces, ahora vamos a pasar de inmediato a la lectura del poema y nos vamos a, que realmente es lo que me interesa. No tanto explayarme aquí hablando sobre la persona de don Miguel de Unamuno, que eso lo pueden encontrar lo pueden buscar en internet, ahí van a encontrar todo lo que se necesita saber sobre mucho, lo esencial de don Miguel de Unamuno. Entonces, eso no es lo que me interesa. Lo que me interesa es zambullirnos en el poema extraordinario, estremecedor, que quiero hoy compartir con ustedes. Es un poema, que pone de manifiesto un terrible conflicto íntimo. Es un poema que equivale a un terremoto de magnitud 9.5 en la escala Richter, pero es un terremoto del alma, es un terremoto interno, no tectónico, es interno, son las capas del alma las que entran en colisión. Y vamos a ver por qué, Seguimos adelante. Y el poema que vamos a explorar es uno de los más hermosos, de los más conmovedores de don Miguel de Unamuno. Es un poema muy dramático, un grito de desesperación, a decir verdad. Y el lamento, el ruego de un alma evidentemente fracturada, escindida, partida por la mitad. ¿Y partida por qué? Por ese conflicto interno que tipificó la vida entera y la obra de don Miguel de Unamuno, fuese ensayo filosófico, poesía, teatro, crítica, novela o cuento, porque don Miguel hizo todos los géneros literarios concebibles, los exploró. Y esa escisión, esa fractura es la división entre el escepticismo de origen racional y la fe, o la necesidad de la fe más bien, que es de origen cordial, pero donde cordial como adjetivo procede del sustantivo latino cor, que significa corazón. Es decir, la fe que procede del corazón, ese corazón que cree, que tiene fe en la existencia de Dios, el corazón cree y más aún quiere creer, y la razón que va a contrapelo, a contracorriente del corazón, la razón
como la llamaba Descartes, la razón raciocinante, la razón en el sentido de que es únicamente, en un sentido muy restrictivo, la razón, la que nos permite saber que 2 y 2 son 4, conocer las fórmulas notables o saber que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. La razón lógica, ¿verdad? La razón lógica. Muy bien. Evidentemente la razón lógica, a través de la razón lógica, no podemos llegar a Dios. De ello no se infiere que Dios no exista. Se infiere que estamos tomando una ruta que no es la correcta, que estamos tomando un sendero, digamos, nociológico, epistemológico, un sendero cognitivo que no es el conducente a Dios. Eso es todo. Eso es todo. Colegir de ello que Dios no existe no es correcto. Significa que no es por ahí por donde lo vamos a encontrar. Nos equivocamos de camino. Es así de simple. Nos pasa a todos los días de nuestras vidas. Pero existen otras vías hacia Dios, existen otros caminos. La fe, la sensibilidad, la belleza, el amor, la filantropía, todas las formas del amor concebibles, filia, eros, ágape, estroge, hay varias formas de amor. Casi todas ellas nos conducen de una u otra manera a Dios. La naturaleza puede conducirnos hacia Dios, la contemplación, la reflexión, la meditación, el silencio, el aislamiento, el eremitismo. Hay una serie de ejercicios espirituales que pueden o no conducirnos a Dios, pero ciertamente cualquiera de ellos es más viable que la razón, que lo único que sabe hacer es decretar que 2 y 2 son 4, descubrir que 2 y 2 son 4. Pero don Miguel era ambas cosas, un gran razonador, como el filósofo inmenso que era, y también un gran sentidor, un hombre hipersensible, grandes poderes raciocinantes, grandes poderes de raciocinio y grandes poderes de su inmenso corazón, enamorado de Dios, sediento de Dios, hambriento, deseoso de Dios de manera desesperada. Pero eso, ¿qué produjo? Produjo que su vida fuera una enorme colisión, una tremenda fractura, como una falla tectónica entre dos capas que pegan y una se mete debajo de la otra por subducción, de repente va a aparecer arriba en otro lado, en fin, una vida destrenzada, esa es la palabra, como el cadáver de una cebra destrenzado por 2 leones, ¿verdad? Así su vida, su conciencia se quedó destrenzada por estas 2 fuerzas. Su poderosísima razón, que esgrimía con virtuosismo y con destreza de filósofo, y por otra parte su inmenso corazón, que creía y quería creer. Pero claro, la razón deconstruía lo que el corazón construía. La razón siempre venía insidiosa a desmantelar, a deconstruir, a desensamblar esos difíciles constructos que el corazón proponía, ¿verdad? Entonces, entre el hambre natural de Dios, experimentada con tremenda violencia, con tremendo ardor en el caso de don Miguel, y la razón que venía constantemente a callar al corazón, a silenciarlo, a llamarlo al orden, ¿verdad? Entre esas 2 fuerzas pasó la vida entera de don Miguel de Unamuno, y ese combate, esos 2 yos, esos 2 alter egos que habitaban a la persona de Miguel de Unamuno, y su terrible combate, eso está en todo lo que hizo, en su poesía de manera particular, pero también está en su novelística. Pensemos, por ejemplo, en San Manuel Bueno Mártir, que es una novelita corta que no es que se las aconseje, los exhorto a que la lean. Qué obra más bella, más llena del espíritu unamuniano, es la ilustración de esta tesis que les estoy explicando, que me está costando terriblemente explicarles porque es muy difícil. Esto lo van a encontrar plasmado en personajes que encarnan esta tesis, que encarnan esta terrible división entre escepticismo y corazón, entre fe
y razón. Ese drama íntimo lo van a encontrar plasmado en San Manuel Bueno Mártir, así se llama la novelita. Es una novelita corta, con muchos capítulos, pero muy cortitos, se lee fácil y ahí ese es el libro número 1 de don Miguel que yo recomendaría, ¿verdad? Luego, por supuesto, está Niebla, está La Tía Tula, su teatro se hace poco, pero tiene méritos también. Tiene un Fedra, una recreación del mito griego de Fedra, que es muy potente, es muy impresionante. Sus poemas, la vasta mayoría de ellos de orientación religiosa, ¿verdad? Otras tantas escenificaciones de este drama íntimo de él. La vasta mayoría de los poemas de don Miguel son del lado del don Miguel que cree, ¿verdad? Son poemas a Dios, son alabanzas, son rogatorias, son súplicas, son jaculatorias, son del Miguel de Unamuno creyente de manera profunda, ¿verdad? La vasta mayoría de sus poemas. Algunos son letanías, ¿verdad? Como podría serlo el Ave María, ¿verdad? Es poesía religiosa o poesía en la gran tradición mística, digamos, de España. Claro, San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, Fray Luis de León, ¿verdad? Sor Juana Inés de la Cruz, aunque esta era latinoamericana, pero de origen, por supuesto, español. Todos estos grandes poetas, y sí, claro, poetas, hombres y mujeres de la tradición mística española. Eso culmina, diría yo, con don Miguel de Unamuno, esa tradición mística. Porque en su poesía, Miguel de Unamuno es más creyente que no creyente, mucho más. No así en otros géneros, no así en otros géneros. Pero bueno, ese es el drama que subtiende la totalidad de la obra de Miguel de Unamuno. Recuerdo aquella frase famosa que se le atribuye a él cuando dice: Padre, Padre, apiádate de este pobre ateo. Padre, Padre, apiádate de este pobre ateo. Vean ustedes la antinomia, la aporía, el oxímoron, la terrible contradicción inherente en esta súplica. Padre, Padre, apiádate de este pobre ateo. Bueno, si es ateo, entonces, ¿cómo podría estar uno invocando a un padre que no existe, según la perspectiva del ateo? ¿Cómo invocar a un padre que no existe y a fortiori, lo que es más grave, asumir que ese padre que no existe además sea capaz de piedad? Es que para empezar no existe. Y en segundo lugar, si existiese, ¿quién nos dice que sea un padre lleno de piedad y de perdón, de amor, de compasión? No sabemos nada. No sabemos siquiera si existe, pero aquí Unamuno quiere que exista y además que sea piadoso. Es ya pedir mucho, ¿verdad? Es ya muchísimo asumir. Padre, Padre, apiádate de este pobre ateo. Y otro de sus poemitas tan lindos, me acuerdo, cómo es que iba este hermoso poema: méteme, Padre eterno, en tu seno, misterioso hogar. Dormiré ahí, pues vengo deshecho del duro bregar. Repito: méteme, Padre eterno, en tu seno, misterioso hogar. Dormiré ahí, pues vengo deshecho del duro bregar. No dice vengo cansado, no dice vengo fatigado, dice vengo deshecho, ¿verdad? Desintegrado del duro bregar. Ahora tú, Padre, acógeme en tu seno y reintégrame, reconstitúyeme, porque vengo hecho 1000 pedazos. Eso es el patos religioso en Miguel de Unamuno. El patos es el dolor religioso en Miguel de Unamuno, producto de esa terrible canibalización, ¿verdad?, de sus dos mitades, la mitad que cree o que quiere creer y la mitad que se deleita casi perversamente, ¿verdad? Cortando el césped bajo los pies de la mitad que quiere creer. Es muy impactante todo esto, muy impactante. Entonces, para ilustrar todo lo que representa don Miguel de Unamuno, escogí un soneto que se llama La oración del ateo. Ya de nuevo, solo el título es aporético, es lo que los filósofos llaman es una aporía.
Es una antinomia, es una contradicción en los términos. La oración del ateo. ¿Cómo podría orar un ateo? ¿A quién le oraría un ateo? Porque una oración es una interpelación. Yo al orar estoy interpelando a mi Dios o a mis dioses, si fuese politeísta. Estoy interpelando, estoy llamando, estoy llamando, estoy pidiendo el auxilio de mi Dios para algo, o bien no estoy pidiendo auxilio, estoy simplemente alabándolo, claro, sí, el gozo de alabar, de la alabanza. La oración puede ser alabanza, puede ser también súplica, puede ser rogatoria, ¿verdad? Puede ser muchas cosas, pero no se ora a menos de que uno crea en quien está orando, y el título es ya de suyo contradictorio, la oración del ateo, ateo, el prefijo a que tenemos en anosmia, quienes no pueden oler, amnesia, quienes no tienen amnesia, no tienen memoria, apolítico, quienes no participan de la política o creen que no tiene nada que ver con la política. Y, y, a ver, ¿qué otros prefijos con A? Asexuado, una persona que no tuviese un sexo, que no tuviese ninguna dilección sexual en particular, detectable por lo menos, ¿verdad? Ateo, que no tiene Dios, ateo, negación de Dios, ateo. Por supuesto, sobra decir que no es lo mismo que agnóstico, ¿verdad? Ahí la gnosis, que significa conocimiento, de ahí, por ejemplo, el término gnosiológico, relativo al conocimiento. Agnosis significa no tengo el conocimiento, ignoro, agnosis. Eso es muy, muy simple, ¿verdad? Viene del griego agnoia, que significa no saber, y el prefijo a también opera como una partícula negativa. Agnosis, no tengo la gnosis, no tengo el conocimiento, no sé, en suma. Yo no soy ateo, no puedo afirmar como que 2 y 2 es 4 que Dios no exista, pero sí me declaro agnóstico, no sé. En toda humildad debo decir que no sé y no puedo decir más que eso. No estoy hablando de mí. Yo, quien aquí les habla, yo creo en Dios, por ejemplo. No es mi caso, pero ese es el caso de un agnóstico. Y por supuesto hay que establecer una distinción entre agnóstico y ateo, ¿verdad? El ateo afirma que Dios no existe. El agnóstico dice, no sé. Francamente, no sé. Depongo mis armas, declaro no tener los instrumentos cognitivos necesarios para determinar, para dictaminar si Dios existe o no. De tal manera que me declaro agnóstico, no gnosis, agnosis. Muy bien, el poema que voy a leerles es un soneto. Acuérdense, hemos visto montones de sonetos en este programa. Recuerden ustedes que un soneto son simplemente 14 versos. 14 versos. Y si estamos en español, muy probablemente van a ser versos en decasílabos, es decir, versos de 11 pies, versos de 11 sílabas, en decasílabos. El verso alejandrino francés, por ejemplo, se usa con 12 pies, pero el español, el castellano es con 11 pies, en decasílabo. Y esos 14 versos en un soneto clásico, ¿de qué manera están distribuidas? De una manera muy simple, y siempre la misma, porque el soneto es una forma fija, es una forma clásica fija. Esos 14 sonetos están distribuidos en 2 estrofas de 4 versos cada una, 4 más 4. Esas estrofas de 4 versos se llaman cuartetos. Si quieren usar un término un poquito más culterano, se les llama también serventecios, 4 más 4, y luego ahí tenemos 8, nos hacen falta 6. 2 tercetos, es decir, 2 estrofas de 3, ¿verdad? Tercetos, una de 3 y otra de 3. 4 más 4, 8, más 3, 11, más 3, 14. Entonces, una estrofa de 4, otra estrofa de 4, una estrofa de 3 y otra estrofa de 3. Eso es un soneto. En decasílabos y estamos en el idioma español. En cuanto al esquema de las rimas, cómo van organizadas las rimas, hay muchas posibilidades. Ya vamos a ver en este caso. Eso veámoslo después de leer el poema, que voy a leerlo 2 veces consecutivas.
La oración del ateo. Oye mi ruego tú, Dios que no existes, y en tu nada recoge estas mis quejas. Tú que a los pobres hombres nunca dejas sin consuelo de engaño. No resistes a nuestro ruego y nuestro anhelo vistes. Cuando tú de mi mente más te alejas, más recuerdo las plácidas consejas con que mi alma endulzóme noches tristes. Qué grande eres, mi Dios. Eres tan grande que no eres sino idea. Es muy angosta la realidad por mucho que se expande para abarcarte. Sufro yo a tu costa, Dios no existente, pues si tú existieras, existiría yo también de veras. Segunda lectura. La oración del ateo. Oye mi ruego tú, Dios que no existes, y en tu nada recoge estas mis quejas, tú que a los pobres hombres nunca dejas sin consuelo de engaño. No resistes a nuestro ruego y nuestro anhelo vistes. Cuando tú de mi mente más te alejas, más recuerdo las plácidas consejas con que mi alma endulzóme noches tristes. Qué grande eres, mi Dios. Eres tan grande que no eres sino idea. Es muy angosta la realidad por mucho que se expande para abarcarte. Sufro yo a tu costa, Dios no existente, pues si tú existieras, existiría yo también de veras. En este soneto tenemos constantemente la figura que se conoce como encabalgadura, es decir, una unidad de sentido sintáctica y semántica, unidad de sentido, que no termina en un solo verso, sino que se desborda sobre el siguiente verso y a veces también sobre el siguiente. Y unidades de sentido que se desbordan de una estrofa hasta la otra, lo cual es más espectacular que de un verso a otro. En este caso es de una estrofa hasta la otra. Constantemente está lleno de encabalgaduras este soneto, constantemente. Es decir, la pausa versal, la pausa normal al final de cada verso, no coincide con la pausa morfosintáctica, ¿verdad? La pausa morfosintáctica o morfosemántica. La idea expresada no cabe en un solo verso, se desborda hacia el siguiente y hacia el siguiente y después al siguiente y luego al rato hasta incluso a otra estrofa. Entonces es un verso muy dislocado en ese aspecto, muy dislocado, como lo vamos a ver. ¿Qué tiende a expresar este rasgo puramente formal de las encabalgaduras? Del sentido de los versos que rebosan un verso y se desbordan sobre el siguiente, o quedan terminados a mitad de un verso y después en mitad del verso comienza una nueva unidad de sentido, una nueva unidad morfosintáctica, morfosemántica, ¿verdad? ¿Qué expresa eso, ese hecho de que el sentido no termine como hubiéramos podido esperar con cada verso? Bueno, aquí tenemos un caso en el cual la forma del verso, su forma sincopada, descodalada, dislocada, desacomodada, esa forma del verso, esa forma dice el contenido del verso. Dice esa forma, repito, dislocada, dice la angustia que embarga al poeta, dice su desasosiego, su desapaciguamiento, su ansiedad, su desesperación. Si todo hubiera caído aquí en versitos muy bien acomodados, donde la pausa versal al final de cada verso coincide con el fin de cada unidad semántica, no, hubiéramos quedado con una cosita muy acompasada, muy arrulladora, muy bonita, muy musical, ¿de acuerdo? Muy melodiosa, pero no nos hubiera dado este sentimiento de desasosiego. Da la impresión de que el poeta va jadeando, de que va jadeando y de que no logra terminar las unidades de sentido al final de esas unidades de forma que son los versos. Entonces el sentido se desborda hacia el verso siguiente y termina a mitad del verso. Entonces a mitad de ese mismo verso comienza con una nueva unidad de sentido que pasa de una estrofa a otra y constantemente tenemos eso. Entonces es muy interesante observar eso, que la forma del poema, así con sus encabalgaduras, con su sentido que se derrama de uno a otro verso, incluso de una a otra estrofa,
eh, esa forma, porque esa es una opción formal, esa es una decisión formal por parte del poeta, quiso hacer eso de manera muy consciente, es evidente, refleja, expresa el desasosiego interior de su alma. Es un alma contristada. Aquí, esta es un alma en estado de convulsión. Este es un poema convulso, un poema agitado, un poema borrascoso. No, no es un poema lindo en el sentido de lindo, en el sentido ornamental. Es un cromito de poema. No, no. No es un poema lindo, es un poema hermoso, bello, sublime, que es otra cosa. Pero no es un poema lindo, no, no es lindo. No, es mucho más que lindo. A ver, lindo es una categoría estética que queda muy chiquitita. No cabe el poema que es tan vasto en su intensidad de expresión. No cabe en la categoría lindo. Es sublime. Ah, bueno, eso es otra cosa. Es grandioso, eso es otra cosa. Es trágico, sí, es dramático, eso es otra cosa. Es bello, sí. Pero lindo en el sentido de coquetería, de monería, no, no es lindo. Para eso hay mil otros poemas que sí son lindos. Y no les estoy bajando el piso. Pueden ser muy lindos los poemas, sin necesidad de que encapsulen tal nivel de drama. La gente hoy en día, eh, por ejemplo, está de moda desdeñar el arte decorativo, por ejemplo, ¿verdad? Sí, es una pintura que muestra cierto grado de destreza, sí, el dibujo me gusta, el uso de los colores, sí, claro, está bien equilibrado el balance, el diseño y todo, pero es arte decorativo, y lo dicen siempre para derogar, ¿verdad? Eso es derogatorio, es disminuir la obra de arte. Bueno, y yo les pregunto, señores y señoras, todos los techos y paredes de la Capilla Sixtina, hechos por Miguel Ángel Buonarroti allá a principios del siglo XVI, no es arte decorativo. No fueron comisionados por Julio II y luego por León, el papa que sucedió a Julio II, no fueron comisionados para decorar los techos de la Capilla Sixtina. No es arte decorativo, ¿acaso? No es decorativa en cierto modo de la Pietà. Hasta el propio David no está ahí para decorar una estancia descomunal, un lugar hermoso. Entonces, francamente, un momento, señores, no seamos tan severos con la noción del arte decorativo, puesto que la Capilla Sixtina fue concebida como arte decorativo. Se trataba de decorar esas palabras, esos techos, ¿verdad? Claro, se trataba de decorar. Por supuesto, era más que decorar, era más que decorar. Aquello tenía que instruir a quienes no sabían leer, instruir sobre toda la saga bíblica, ¿verdad? Convertir, tenía un poder de conversión, se trataba de catequizar, se trataba de conmover, se trataba de inducir en el que las veía un éxtasis de orden místico estético, que están muy cerca, esas dos formas de éxtasis, el éxtasis estético del éxtasis místico y el éxtasis heroico, erótico, esos tres éxtasis están muy cerca uno de otro, ¿verdad? Entonces se trataba de generar un arte tan bello que produjese un éxtasis estético tan intenso que se acercase al éxtasis místico. Era una manera de hacer creer a la gente. Entonces yo comprendo, es más que arte decorativo, de hecho. Pero bueno, oficialmente fue comisionado para decorar el techo de una capilla, de la capilla de Julio II, ¿verdad? Y bueno, es arte decorativo. Entonces no deberíamos ser tan severos, tan rigoristas, ¿verdad? Tan despiadados. Sí, ese pintor, sí, tiene habilidad, pero es verdad, eso es puramente decorativo. No, nada es puramente decorativo. El arte siempre trasciende esas categorías, ¿verdad? Siempre se escapa de esas jaulas en las que tratamos de ponerlo. Así que nuestro poema comienza en el modo imperativo. Eso significa mucho, ¿verdad? En modo imperativo, oye mi ruego tú, Dios que no existes. Oye mi ruego. Es casi una orden, ¿verdad? Es imperativo. Oye mi ruego tú, tremenda coma que parte el verso, Dios que no existes. Entonces, tenemos un verso fracturado, ¿verdad? Oye mi ruego tú, Dios que no existes, y en tu nada recoge estas mis quejas.
Tú que a los pobres hombres nunca dejas sin consuelo de engaño. Ahí hay claramente una encabalgadura. Tú que a los pobres hombres nunca dejas sin consuelo de engaño. Sin consuelo de engaño está en el cuarto verso, pero pertenece semántica y sintácticamente al tercer verso. Tú que a los pobres hombres nunca dejas, ¿qué? Pues nunca dejas sin consuelo de engaño. Entonces ahí tenemos un rebosar del sentido del tercer verso en el cuarto, ¿verdad? Comienza el poema en el tono de la más desesperada disonancia. Es una tremenda, de nuevo, contradicción, una aporía, una antinomia, un oxímoron. Hay muchas palabras para esto. Oye mi ruego, tú, Dios que no existes. Ya ahí mismo podríamos volvernos y decir, pero don Miguel, pero ¿de qué me está hablando? Si Dios no existe, ¿cómo va a ir su ruego? Pero usted está siendo incoherente. Se está contradiciendo a sí mismo. Unamuno oyó esa crítica muchas veces en su vida. Muchas veces se cansó de oírla. Y lo que decía era esto. Decís que me contradigo. Ah, pues qué dicha, porque eso prueba que soy humano. Vean qué respuesta más inteligente. Una manera de decir, señores, señoras, la contradicción es inherente a la condición humana. Un ser humano que no se contradice no es un ser humano, será quién sabe qué, otra especie, otra taxonomía biológica, pero no es un ser humano. Lo propio del ser humano es contradecirse. Y es cierto, amigos, el mundo está lleno de cosas admirablemente coherentes que son perversas y falsas y despreciables, y de cosas incoherentes que son bellísimas y nobles. ¿Quién puede decirme a mí que Hitler no fue perfectamente coherente con el ideario nazi? Claro que fue coherente, fue la coherencia misma. Nadie puede acusarlo de ser incoherente, puede acusársele de todo lo demás que queramos, pero no de ser incoherente. La prueba es que la verdad no está ahí donde está siempre la coherencia. Coherencia no es garantía de verdad. Las más grandes verdades son de orden contradictorio y de orden incoherente, ¿verdad? Claro que Hitler fue coherente y maldita la hora. Ojalá hubiese sido incoherente porque hubiera hecho menos daño. Entonces, coherencia no equivale a virtud ni a sabiduría. E incoherencia no equivale tampoco a agnosia, como dirían los antiguos griegos, a no saber, ¿verdad? Ignorancia o amatia, que era el otro término que tenían, que significa estupidez. Atención, los griegos de tiempos de Sócrates, ¿verdad? No, Sócrates, Platón, Aristóteles, Fidias, Praxiteles, Pericles, todos estos, ¿verdad? Los grandes filósofos griegos de esa época no veían en la contradicción una cosa de la que hubiese que sonrojarse, la que hubiese que chillarse, como decimos nosotros. Era simplemente parte del ser humano, era parte del ser humano. Todos nos contradecimos. ¿Cuántas veces no nos contradecimos en el curso de un día? Y qué aburrida sería la vida sin contradicciones. Es como una música sin disonancias. Ahora, una música que solo sea disonancias, Arnold Schoenberg, después del periodo decafónico, no, ya eso es otra cosa. Ahí ya se hace aburrido más bien por el exceso de disonancias. Pero en un contexto consonante, una disonancia, qué linda suena. Qué linda suena. Hay que prepararla y hay que resolverla, claro. Cualquier buen profesor sabría que eso hay que hacerlo. Pero qué linda suena la disonancia en un contexto consonante, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es parte de la vida, de esta aventura tan rara que llamamos vida. Oye mi ruego tú, Dios que no existes, y en tu nada recoge estas mis quejas, en tu nada, porque si no existe, pues Dios no es todo, es nada, ¿verdad? Si existe Dios es todo, si no existe es nada. No hay nada in between. There is no in between en este caso. Si Dios es, entonces Dios es todo. No hay forma de que Dios sea parcialmente. Eso no existe. Ningún Dios es parcial. Dios es un sinónimo de absoluto, del todo, de lo absoluto, ¿verdad? De lo all encompassing. No hay dioses parciales.
Entonces, Dios que no existes y en tu nada, no en tu todo, en ese hondo hueco abismo de la nada que representa a Dios porque no existe en esa nada, en ese agujero negro que como parece que está viendo aquí una mano a Dios. Oye mi ruego, tú, Dios que no existes y en tu nada recoge estas mis quejas. Tú que a los pobres hombres nunca dejas sin consuelo de engaño. Una forma de decir, tú Dios que no existe, siquiera nos has dado el bálsamo del engaño, nos has consolado con el engaño. ¿Cuál engaño? El engaño del sentido de la vida, el engaño del más allá, el engaño del reino de los cielos, el engaño del nirvana, el engaño de la vida post-mortis, el engaño sí, de la plenitud que nos espera después de la muerte, la gran promesa crística, ¿verdad? En verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lo que le dice Jesucristo al ladrón decente, no al otro que fue un insolente. Cuando le dijo Jesucristo, acuérdate de mí cuando estés hoy entrando al paraíso. Y él le dijo, en verdad te digo que hoy mismo estarás conmigo y mi Padre en el paraíso. Siempre me ha impresionado tanto, todos los evangelios me han impresionado a mí siempre tan profundamente, pero hondísimamente como ninguna literatura lo ha hecho. Soy honesto al decir lo que digo. Entonces, bueno, volvemos a la terrible contradicción. Oye mi ruego tú, Dios que no existes, y en tu nada recoge estas mis quejas, tú que a los pobres hombres nunca dejas sin consuelo de engaño. No resistes a nuestro ruego y nuestro anhelo vistes. Ahí hay un encabalgamiento entre la primera estrofa y la segunda. No resistes a nuestro ruego, es decir, eres sensible a nuestro ruego, eres bien que mal compasivo, ese Dios que no existe, y atención, sin embargo, todos los atributos que le estamos dando, ¿verdad? Pero eso es un amuno. No resistes, no soportas ver nuestro dolor y atiendes a nuestro ruego y vistes nuestro anhelo, es decir, que el anhelo es una forma de la desnudez del alma, de la intemperie. Es la desnudez del limosnero en media calle que duerme bajo un alero, en la acera, ¿verdad? Y entonces nuestro anhelo vistes. ¿De qué hay que vestir el anhelo? Bueno, hay que vestirlo de fe. Si no de fe, por lo menos de esperanza, que no es lo mismo fe que esperanza, ¿verdad? Muy, muy importante. Acuérdense ustedes que la fe y la esperanza son una de las tres virtudes llamadas teologales por San Tomás de Aquino. Las tres virtudes teologales son fe, esperanza y caritas, caridad. Caridad significa amor. Fe, esperanza y caridad, que es amor. Las tres virtudes teologales. ¿Cuáles son las 7 grandes virtudes? Bueno, habría que poner las 4 virtudes llamadas cardinales, 4 virtudes cardinales, que esas nos vienen de los filósofos estoicos griegos, de tiempos de Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, antes aún de Séneca, de Zenón. Los 3 primeros siglos de la era cristiana, los grandes siglos del estoicismo, y esas virtudes cardinales eran sabiduría, justicia, valor y templanza. Repito, sabiduría, la que nos permite discernir entre el bien y el mal, la que nos da la capacidad de sindéresis, ¿verdad? La capacidad de elegir libremente, libérrimamente, según los elementos de juicio que tengamos, hacer uso de esa capacidad de discernimiento entre el bien y el mal. Entonces, la sabiduría, que es la guía de todo. Sin la sabiduría estamos en la agnosia, en la ignorancia. Y también en la amatía, que significa estupidez, ¿verdad? Eso, no es lo mismo estupidez que ignorancia, como estaba diciéndolo anteriormente. Los griegos de tiempos de Sócrates establecían esa distinción muy clara. La agnosia es el no saber, pobrecito, la persona ineducada, ignorante. La amatía es la estupidez. Alguien puede ser estúpido a pesar de tener 5 doctorados honoris causa en Ristra, ¿verdad? Puede ser cultísimo, letrado, puede ser un académico de altísimo vuelo y aún así ser un estúpido. Puede ser un estúpido. La amatía o amatia, A-M-T-H-I-A, hay que distinguirlo. La agnoia es la ignorancia, es la persona ineducada, analfabeta. Pero atención, la agnoia no
no implica necesariamente la amatia. Una persona puede ser ignorante, pero no estúpida, por supuesto que sí. En cambio, una persona que padece de amatia, de estupidez, no tiene necesariamente que padecer de agnoia, no, es perfectamente educado. De nuevo, tiene 5 doctorados en la bolsa, de Yale, Harvard, Cambridge, la Sorbona y Oxford, por decir algo, y aún así es un estúpido, no quiere entender, ¿verdad? No hay peor tonto que el que no quiere entender. Entonces, era muy importante esa distinción para los filósofos en tiempos de Sócrates. La agnoia de agnosis, de agnóstico, agnoia es ignorancia. La amatia es estupidez, es diferente, ¿verdad? Muy diferente. Entonces, bueno, en este caso, constata Unamuno que a los pobres hombres, ¿verdad? Dios, ese Dios que no existe, no nos preguntemos cómo, tiene siempre la piedad siquiera de no privarnos del engaño. Acuérdense lo que decía Friedrich Nietzsche, decía, no sirve privar al hombre mediocre de la mentira, pues sin ella no sabría vivir. Repito, no sirve privar al hombre mediocre de la mentira, pues sin ella no sabría vivir. No le quiten la mentira al hombre mediocre, no le quiten el autoengaño. Pobrecito, sí lo están iluminando, sí lo están abriendo a todo un mundo que él desconoce. Sí, le están abriendo los ojos, pero bueno, él no quería que le abrieran los ojos y no tiene los instrumentos morales y éticos y espirituales para enfrentar la verdad, no tiene el instrumental para ello, por lo tanto, era una cosa de misericordia elemental dejarlo dormitar en la mentira. Iniciemos en la verdad, que puede ser muy dura, aquellos que tienen armas para enfrentar la verdad. You cannot handle the truth. Acuérdense la famosa frase de Jack Nicholson en A Few Good Men, la gran película, como todos los gente que ya conocemos, eminente en esa película. Oscar para Jack Nicholson, Best Supporting Actor. Bueno, sucede que en efecto la verdad es algo que uno no siempre puede digerir. No todos tenemos las enzimas digestivas para digerir ciertas verdades. Entonces, que nos mientan, como un chiquito que si no se come la sopita va a venir y se lo lleva el coco, o sana sata culito de rana, si no sanará hoy, sanará mañana. Cualquier cosa que se dice los chiquitos para dormir. Te duérmase, mi amorcito, que está el ángel de la guardia, dulce compañía, no me acompañes, no me desampares ni de noche ni de día, está el angelito de la guardia, va a dormir con usted y lo va a acompañar toda la noche, no le va a pasar nada malo. Entonces, bueno, hay seres humanos a los que hay que tratar así, subespecie puerus, es decir, bajo forma de niños, puerus aeternos, lo que significa un niño eterno. El adjetivo pueril, ¿verdad? Aniñado infantiloide, en un sentido ridículo, en un sentido inaceptable, viene de puerus, que significa niño. ¿Verdad? Puerus aeternus es el síndrome que consiste en el niño eterno. Podemos decir que Peter Pan, ¿verdad? Con Campanita y con todos los chicos que se lleva de un apartamento en Londres y se los llevan a Neverland y todas las aventuras que suceden, Peter Pan era un puer aeternus, era un niño que nunca quiso dejar de ser niño. Y hay muchos aspectos de la vida en los cuales es muy lindo que el niño dentro de nosotros siga vivo, porque el niño es el que crea, el niño es el que quiere, el niño es el que detiene el poder de la ternura, de la fantasía, de la imaginación, de la ensoñación. Todo eso es lo propio del niño. Pobrecita la gente que no tiene niño adentro, que lo ha esterilizado, embozalado, amordazado o asesinado, o que no le da temps de parole, que no le da tiempo de expresar. Pobrecitos, qué vida tan árida, tan estéril, tan yerma. No, está bien que esté el niño, pero eso no significa que nos hagamos como niños. Es que el inglés tiene 2 adjetivos y son tan importantes. Una cosa es ser childlike, ser como un niño. Eso es muy lindo. Inocencia, sonrisas, lágrimas, deslumbramiento, capacidad de maravillarse, admiración, imaginación, ludus, juego, el homo ludens, el hombre que juega, ¿verdad? La definición del ser humano como animal que juega, el homo ludens. Es claro, eso es ser childlike.
Cosa muy diferente es ser childish. Childish es ser infantiloide, ser aniñado, ser inmaduro, berrinchoso, ¿verdad? Eso es ser childish. Eso es muy derogatorio, eso es muy peyorativo. Decirle a alguien que es childish es una peyoración. Decir que es childlike es muy lindo. Pero lo dijo el propio Jesucristo. Tenés que ser como estos niños, como este niño, para entrar en el reino de los cielos. Tendréis que, quien no sea como estos niños no podrá entrar al reino de los cielos. Sea lo que sea el reino de los cielos, no importa. Es evidente que Jesucristo vio la enorme virtud que había en la childlikeness, en ser childlike, pero no hubiera aplaudido la childishness, que es otra cosa, ¿verdad? Muy importante. Entonces, muy bien, primera estrofa, nunca deja sin consuelo de engaño. Claro, hay que engañar a ese hombre mediocre que sin la mentira no podría vivir. Y ahora viene la encabalgadura entre el cuarto verso del primer estrofa y el primer verso de la segunda estrofa. No resistes a nuestro ruego y nuestro anhelo vistes. Atención, que ha pasado ya del imperativo, oye mi ruego, ¿verdad? Recoge estas mis quejas. Ahora ha pasado simplemente al presente del indicativo. No resistes a nuestro ruego y nuestro anhelo vistes. No estás diciendo, vísteme. No resistas, eso sería el imperativo. Ahora está en el presente del indicativo. No resistes a nuestro ruego y nuestro anhelo vistes. Cuando tú de mi mente más te alejas, más recuerdo las plácidas consejas con que mi alma endulzóme noches tristes. He encontrado este poema con las dos palabras, mi ama y mi alma. Y no sé en este momento cuál de las dos es, porque he encontrado ambas escrituras. No sé cuál de las dos está equivocada y pido disculpas por ello. Prefiero pensar que es mi alma, con que mi alma endulzóme noches tristes. ¿Qué son consejas? Consejas son cuentos, son fábulas, son leyendas, son tonterías para ponerlo a uno a dormir, para aplacar las crisis de ansiedad, las plácidas consejas. Eso es peyorativo, ¿verdad? No es algo sensato, no es algo pensado, madurado, digerido, no. Plácidas consejas son cuentos de hadas, por así decirlo, cuentos para chiquitos tontos. Cuando tú de mi mente más te alejas, más recuerdo las plácidas consejas con que mi alma endulzóme noches tristes. Linda música de Don Miguel, linda sonoridad. Endulzóme. Lindo el uso del pronombre postergado, porque aquí sería con que mi alma me endulzó noches tristes, con que mi alma me endulzó noches tristes, pero posterga el pronombre, lo pone hacia el final de la forma verbal, con que mi alma endulzóme noches tristes, mi alma endulzóme noches tristes. ¿Para qué hace esto, don Miguel? ¿Para enredarlo? No, lo hace porque con que mi alma endulzóme le da un ritmo muy lindo al verso, con que mi alma endulzóme, con que mi alma endulzóme, sí, con que mi alma endulzóme noches tristes. Sí, le pone un acento muy fuerte, muy lindo al séptimo, la séptima sílaba, con que mi alma endulzóme noches tristes. Mientras que con que mi alma me endulzó noches tristes, es horrible. Es horrible. En primer lugar, hubiera tenido una cacofonía, porque con que mi alma me endulzó, esas dos M's tan pegadas, dos pronombres, con que mi alma me endulzó, dos pronombres posesivos, horrible. Con que mi alma me endulzó, horroroso. Mientras que con que mi alma endulzóme noches tristes, qué lindo suena. Es que ahí a lo que yo apelo en ustedes, amigos, es al oído de músicos que tienen. Aquí el que tiene que degustar este poema es el músico que los habita, el músico que ustedes llevan dentro. Entonces, claro, cuando tú de mi mente más te alejas, pues claro, más hay que acudir a los cuentos de hadas para endulzar de alguna manera nuestras noches tristes. Y luego una gran exclamación. Y aquí comienza sin encabalgadura, comienza bien. ¡Qué grande eres, mi Dios! Eres tan grande, y ahora en cabalgadura, que no eres sino idea. ¡Qué grande eres, mi Dios! Eres tan grande que no eres sino idea. Esta es una concepción formidable, ¿verdad?
Es tan grande y Dios que queda como vacío de materia, se convierte en una mera idea. Una idea puede ser descomunal, enorme, 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 ¿verdad? Y luego la realidad, con su infinita riqueza, con su Big Bang, con sus infinitos y sus multiversos, esa realidad eh, queda muy chiquitita. Queda muy chiquitita con respecto a la idea de Dios, porque Dios es todo eso y está también fuera de todo eso. Está fuera de los multiversos y los contiene a todos. Y Dios es en sus multiversos y es también sin ellos y los contiene. Y está por fuera y los tiene abrazados, los tiene todos en sus manos. Entonces, evidentemente, la realidad no puede contener a Dios, puesto que Dios contiene la realidad. La realidad es un miembro del conjunto Dios, es un elemento del conjunto Dios. Dios es un curioso caso de elemento que es al mismo tiempo conjunto. Dios se pertenece a sí mismo. Dios pertenece al conjunto Dios. Es uno de esos casos, atención, ¿verdad? Dios pertenece al conjunto Dios. Dios es con su universo y es también sin él. Dios no necesita del universo. Dios es más grande que todo. Bueno, en la concepción unamuniana, no estoy predicando, no estoy catequizando, no estoy haciendo aquí panderetismo, que por lo demás desprecio eso, detesto el panderetismo. Estoy glosando las ideas que expone Unamuno. Eres tan grande que no eres sino idea. Bueno, una idea puede ser tan vasta, ¿verdad? El ser de Parménides, del que no se puede predicar nada, solamente que el ser es. Bueno, es como Dios. Dios, ¿qué se puede decir de Dios? Bueno, Dios es. Cualquier cosa que digamos de Dios es ya limitarlo, es restringirlo, es apocarlo y es relativizarlo. Yo puedo decir que es infinitamente justo, sí, bueno, porque los infinitamente lo hacen desmesurado y fuera de toda escala humana. Puedo que es infinitamente misericordioso, infinitamente sabio, ¿verdad? Omnisciente, omnipotente, ubicuo. Eh, claro, magnífico, magnífico, pero esas son cosas que no están a escala humana, ¿verdad? Entonces, claro, es grande, si no solo es grande, se queda corto, don Miguel, no solo se me es grande, es que es infinito en su sabiduría, es infinito en su compasión, es infinito en su capacidad de perdón, es infinito en su justicia y es infinito en su amor. Todas esas infinitudes le pertenecen a Dios. Y claro, la realidad siempre se quedaba muy angosta, muy pequeñilla, muy pequeñilla. Dios se encarna en la realidad, pero sobra Dios. Sobra por todas partes Dios, ¿verdad? Que puede seguirse encarnando en una realidad cada vez más enriquecida. Pues si añadámosle planetas y cinturones de asteroides, supernova de galaxias, constelaciones, multiversos de todo tipo. Claro, claro. Uno puede seguir enriqueciendo la realidad para que por fin calce con la idea de Dios. No va a suceder nunca, porque Dios por principio es lo que está por encima de todo. Entonces, el todo no puede ser más que Dios. A lo sumo puede suceder que Dios sea elemento y al mismo tiempo conjunto. ¿Se acuerdan ustedes de la teoría de los conjuntos en matemáticas, verdad? Bertrand Russell planteaba ahí una de sus paradojas más célebres, muy interesante. Decía, bueno, consideremos un conjunto de todos los libros de este mundo. Magnífico, no hay nada, ningún problema. Un conjunto de todos los árboles de este mundo. No hay problema, se puede hacer. Es un trabajo enciclopédico descomunal, pero se puede hacer. Todos los seres humanos justos de este mundo. Se puede hacer. No problem so far. Pero después dice Bertrand Russell, ahora sí, configúreme un conjunto de todas las cosas que no pertenecen a ningún conjunto. Repito, y no se ofusquen. Visualicen, conciban, configuren en sus mentes un conjunto que incluya todas las cosas que no pertenecen a ningún conjunto. Si el conjunto si hay elementos en ese conjunto, entonces esas cosas sí pertenecen a un conjunto y ya no pueden ser catalogadas como cosas que no pertenecen a ningún conjunto, puesto que forman parte del conjunto de las cosas que no pertenecen a ningún conjunto. Si el conjunto los elementos no son. Si los elementos son, el conjunto no es.
hay una tensión terrible entre el conjunto y los elementos. Es una paradoja de Bertrand Russell, no la inventé yo. Y no es un quebradero de cabezas, no. Esto es muy importante. Bertrand Russell elaboró esas paradojas ¿con qué propósito? Con el propósito de demostrar los límites de la lógica formal, que nos viene desde Aristóteles. Principio básico, la ley de la no contradicción. Si yo digo Juanito está muerto y Juanito está vivo, una de las dos aseveraciones tiene que ser falsa, ¿verdad? Atención, podrían ser las dos falsas incluso. Tal vez Juanito no existe y no ha existido nunca y no hay ningún Juanito. Pero bueno, por lo menos una tiene que ser falsa cuando yo pongo así las cosas. Entonces, muy bien, Russell era lógico, era un filósofo de la lógica. A él la paradoja, y tiene muchas otras, fascinantes y verdaderamente vertiginosas, pero no podemos perdernos por esos andurriales. Podemos hacer un programa sobre las paradojas de Bertrand Russell después. Por lo pronto solo quiero, porque se aplica aquí al poema de Unamuno, mencionar la paradoja de los conjuntos, de la teoría de conjuntos. ¿Es concebible o no un conjunto integrado por todas aquellas cosas que no pertenecen a ningún conjunto? ¿Es concebible o no es concebible? ¿Estaremos en un punto en que la lógica disuena, en que la lógica chirría? ¿Estaremos en presencia de una falla lógica, de un límite de la lógica? Esta terrible paradoja, entre otras, conturbaron a Bertrand Russell, lo atormentaron como ustedes no tienen idea. Como ustedes no tienen idea. Le tomó 4 años encontrarle a este genio inconmensurable, Premio Nobel de Literatura, entre otras 1000 cosas, encontrarle solución. Le encontró una solución lógica a la paradoja de la teoría de conjuntos. Le encontró. Estableciendo ahí una teoría de los diferentes niveles, etcétera. Pero de nuevo, no nos vayamos por ahí porque es un tema apasionante y si me pierdo por ahí ya nos caemos fuera del poema. Es decir, Russell no quedó con aquello entre pecho y espalda. Encontró finalmente una explicación que salvaba a la lógica ante esa aparente paradoja, esa disonancia, esa irreconciliabilidad entre la teoría de conjuntos y la noción de que existen cosas que no pertenecen a ningún conjunto y deberían estar en un conjunto, ¿verdad? De las cosas que no pertenecen a ningún conjunto. Muy bien. Entonces, eres tan grande, Dios, que no eres sino idea. Es muy angosta la realidad por mucho que se expande. Ortega y Gasset, que no se llevaba bien con Miguel de Unamuno, no es que se pelearan, no es que no se quisieran, discreparon en un montón de cosas. Eran filósofos de naturaleza muy diferente, ¿verdad? Nadie me va a convencer de que no se respetaran, porque si uno es Ortega y Gasset y tiene la inteligencia de Ortega y Gasset, no puede sino reconocer el inmenso genio de Miguel de Unamuno. Y si uno es Miguel de Unamuno y tiene la inteligencia y la sensibilidad de Miguel de Unamuno, no puede sino reconocer el inmenso genio de Ortega y Gasset. Entonces, es imposible. No le acepto a nadie que me diga que no se respetasen y que no se admirasen. Por supuesto, el genio reconoce al genio de inmediato. Lo que puede pasar es que no compartieran ciertos puntos y eso es normal y perfectamente saludable. Entonces, Ortega y Gasset decía en un libro importantísimo de él, para mi gusto el más importante de todos los que escribió, que se llama El tema de nuestro tiempo. Ortega y Gasset decía que el gran problema de la filosofía a través de la historia había constituido en querer encorsetar la vida dentro de sistemas de pensamiento, que cualquier sistema filosófico, por coherente, abarcador, totalizador que fuera, era insuficiente para contener a la vida, porque la vida es tan polimorfa, tan proteica, tan proliferante, tan enorme, tan variada, que no hay manera de que entre a la fuerza en el corsé de una teoría filosófica, y tratar de hacer eso es un acto de violencia epistemológica y violencia pensamental. Entre a como de lugar. Así, usted, la realidad, señora, usted tiene que entrar aquí enteramente entre los juicios sintéticos a priori, los juicios sintéticos a posteriori, la teoría de Kant, la fenomenología del espíritu, la fenomenología de Husserl, tiene que entrar ahí y lo que no calce lo empujamos a como de lugar. Bueno, Ortega y Gasset, que era un filósofo vitalista, se definía a sí mismo como vitalista,
consideraba que la vida era un valor superior a toda postulación filosófica, que la vida siempre superaba y desbordaba cualquier concepción filosófica, porque la vida era un valor superior, era el valor supremo, repito, la vida era el valor supremo. Entonces no podíamos encerrarla en conceptos muy cerrados, muy rígidos o muy vastos. No importa, ningún concepto va a abarcar la vida. Bueno, en este caso, por eso traigo a colación Ortega y Gasset, es al revés. La idea de Dios es tan grande, tan desmesurada, que no hay ninguna vida que pueda calzar con esa idea de Dios. Aquí más bien la idea de Dios, si es una idea, pues no es más que una intelección, ¿verdad? Y es un acto, es un elemento de una filosofía, es una idea. Es un acto intelectivo, una idea es un acto intelectivo. Atención, otra cosa sería una vivencia, una experiencia, una convicción, una revelación, una teofanía, una epifanía, una iluminación. Esas son otras cosas, pero una idea es un acto intelectivo. Bueno, y Unamuno nos dice, no hay intelección alguna, quiero decir, no hay realidad, no hay vida alguna que calce y que llene esa intelección que llamamos Dios. Si es que es una intelección, lo considera aquí hipotéticamente. Asumamos que Dios sea una idea, la idea más grande jamás concebida. Bueno, no la va a llenar ninguna vida ni ninguna realidad. Está pensando al revés de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset hubiera dicho, no, la realidad y la vida siempre es más que la idea. Aquí dice Unamuno, no, la idea de Dios, esa intelección de Dios, es mucho más grande que toda realidad concebible. Por mucho que se expanda, nos dice, ¿verdad? Por mucho que se expanda. Ahí está ya anticipándose a la noción expansiva del Big Bang. Entonces, ven ustedes cómo las dos posiciones de Unamuno y de Ortega son antipódicas, están en las antípodas, ¿verdad? Ahora bien, Unamuno y Ortega discreparon en muchas cosas. Unamuno comenzó diciendo, cuando era joven, su postura era que España debía europeizarse, debía hacerse más cosmopolita, abrirse a toda Europa. En particular aludía a las corrientes de pensamiento francés, inglés, alemán. En particular aludía a eso. Sin embargo, conforme Unamuno fue haciéndose viejo y después de los maravillosos libros que escribió sobre Don Quijote y Sancho Panza, ¿verdad? Unamuno invirtió las razones, empezó a pensar que toda Europa debería hispanizarse, que España debía aferrarse a la idea de la hispanidad, ¿verdad? Y más bien aferrarse a ella más que nunca, y que el gran símbolo de España, de esa España eternamente joven, romántica, idealista, ardiente, era justamente Don Quijote. Don Quijote es el símbolo eterno de España. Toda España está quijotizada y toda Europa debería quijotizarse, toda Europa debería hispanizarse. Empezó a pensar en esos términos. Antes no, antes España tenía que europeizarse, pero el Miguel Unamuno de la Madurez opina que no, que a semejanza, siguiendo al gran paladín que es Don Quijote, toda Europa tenía que hacerse, debería, ¿verdad? Adoptar la posición vital de Don Quijote, esa posición de idealismo, de lirismo, de poesía. Pues Don Quijote es por encima de cualquier otra cosa un gran poeta. Don Quijote es un poeta que vivió su vida como poesía. No solo hizo poesía, no, vivió su vida poéticamente. Hizo de la poesía la sustancia ética de su vida. Esa es la gran diferencia, una gran diferencia entre escribir versitos o poemas más o menos logrados y otra cosa es vivir la vida desde la óptica del poeta, vivir la vida poéticamente, cada minuto de la vida. Eso incluye cuando vamos a bañarnos, eso incluye cuando recibimos, no sé, el periódico, cuando nos lavamos los dientes, cuando nos estamos peinando, vivir la vida poéticamente desde la óptica del poeta. Entonces Unamuno pensaba que toda Europa tenía que hispanizarse, tenía que quijotizarse al final de su vida. Ortega no.
Ortega no, Ortega nunca tuvo esa idea. Más bien ahí fue donde discrepó de Unamuno. Decía, no, dejen al Quijote en España, pero por el amor de Dios, no lo exporten como un paradigma que es aplicable a todas las otras culturas. Los alemanes no tienen por qué vivir como el Quijote, ni los franceses que tienen su maravillosa filosofía propia. No. Don Miguel de Unamuno está pecando de provincianismo, lo acusaba de eso, de provinciano. Ahí difirieron los dos grandes hombres, los grandes pensadores, pero repito, son diferencias más o menos teóricas, especulativas. Estamos hablando de dos genios inmensurables. Cualquiera, por poco que haya leído un párrafo de Ortega y Gasset, basta para ver la clase de escritorio de filosofía. Acuérdense cuando él decía, la claridad es la cortesía del filósofo. El filósofo le debe a sus lectores la mínima cortesía de ser claro, que no sea confuso, que no sea abstruso, ¿verdad? Inabordable, indescifrable. No. Y luego leer a Don Miguel de Unamuno es un placer inmenso. Insisto, sigo machacando. San Manuel Bueno Mártir. Lo leen en 2 horas, amigos. Y va a ser una experiencia para toda una vida. Les va a abrir nuevas categorías mentales. Los va a hacer entender mejor en qué consiste la vivencia religiosa, en qué consiste el drama de la duda, socavando a la fe, ¿verdad? La duda que socava a la fe constantemente. Y luego el milagro de la fe natural, de la fe como un hecho natural, la fe por la cual no hay que luchar, que es un concepto que Unamuno toma del jansenismo, de Port Royal, de la corriente de filósofos que seguían las doctrinas de Jansenius, el más importante de los cuales es Pascal, Blas Pascal. Pascal decía que la fe era natural, que había seres humanos que estaban naturalmente dotados de fe, no tenían que luchar por lograr su fe, que era un regalo divino, era una dádiva divina la fe, no había que luchar por ella. Pero también decía Pascal, y los filósofos de Port Royal, que había también otros seres humanos a los que no les había sido hecho el don natural de la fe. Eso es muy problemático, porque nos haría ver como que Dios tiene preferencias. Algunas les dio el don natural de la fe, esa que justamente les va a valer la salvación. Y otros resulta que no, tienen que luchar por su fe y luchar contra sí mismos, como Unamuno, luchar contra la socavación constante, contra el herrumbre, la corrosión de la duda. Esos no tienen fe natural, es una fe construida. Bueno, pero eso pensaba Pascal, ¿verdad? La fe era un don natural o bien había que luchar por ella. Bueno, en San Manuel Bueno Mártir, para volver al punto que nos ocupa, en San Manuel Bueno Mártir vamos a ver lo que es el milagro de la fe natural. Hay un personaje que encarna la fe natural y no les digo nada más para que corran a leer la novelita. Señores, la leen en 2 horas. Me van a dar las gracias por haber leído de las grandes novelas que se han escrito. Recuerden que Unamuno no las llamaba novelas, ya las llamaba nivolas, porque él estaba convencido de que era algo diferente de una novela. Entonces no era un cuento tampoco, por supuesto, pues tiene montones de capítulos. Lo llamaba nivola. Los franceses tienen la palabra roman para novela de largo, ¿verdad? Una novela de los, si yo, En busca del tiempo perdido, cualquiera de los 7 ladrillos de En busca del tiempo perdido son novelas, son romans. Pero los franceses tienen también la expresión nouvelle. Nouvelle significa nueva, pero también nouvelle es el nombre de una novelita corta o de un cuento largo. Claro, quizás dividido en capítulos. Les puedo poner un ejemplo. La Metamorfosis de Franz Kafka es una nouvelle. No es una novela. Novelas son Los Hermanos Karamazov con 800 páginas o La Guerra y la Paz con 1200 páginas. Esto es un roman. Una nouvelle es más cerca de lo que Unamuno hubiera llamado una nivola, una novela pequeñita que podía o no estar dividida en capítulos. Que quizás podía verse como un cuento largo. Pues sí, hay un poco de ambigüedad ahí, ¿verdad? La nivola o la nouvelle es entre cuento largo y novelita corta. Eyes Wide Shut, ¿verdad? La famosa, esa es una nivola, una novela con doble L en el estilo italiano de Arthur Schnitzler. Esa es una novelita corta, se lee en una tarde, se lee ojos bien abiertos, Eyes Wide Shut. Para ponerles otro ejemplo
de novelas cortas, de lo que Unamuno llamaría nivola, de lo que los franceses llaman nouvelle. Muy bien, entonces, la realidad, por mucho que se expande, no logra abarcarte. Y entonces viene la última y terrible constatación: sufro yo a tu costa, Dios no existente. Por segunda vez declara que no existe. Sufro yo a tu costa, Dios no existente. Pues si tú existieras, existiría yo también de veras. Atención cómo pasó del imperativo oye, recoge, al presente del indicativo, ¿verdad? Te alejas, vistes, etcétera, recuerdo, y ahora está en el condicional. Si existieras, es decir, a condición de que existieras, existiría yo también de veras. Entonces pasa del imperativo al indicativo al condicional. Ese es el itinerario en términos de modos verbales, no tiempos, porque estos no son tiempos verbales, tiempos presente, pretérito, presente y futuro, ¿verdad? Futuro pluscuamperfecto, etcétera. ¿No? Estos son modos verbales: el indicativo, el imperativo, el condicional, el subjuntivo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces terminamos con el modo condicional. Si tú existieras, existiría yo también de veras. Y hay una sensación de recapitulación, porque el poema comienza diciendo Dios que no existes, y en el último verso, Dios no existente. Entonces hay una sensación ABA, de que el poema se redondea, hace una forma redondita, cierra de la misma manera en que abrió. Pero atención, una cosa interesante en este poema es lo desplazados que están los acentos. Porque, por ejemplo, oye mi ruego tú, oye mi ruego tú, violentamente acentuada séptima sílaba. Dios, acentuada, que no existes, acentuada la décima también, la séptima, las seis, las siete y la décima acentuadas. No hay un patrón regular de acentuación. No está acentuando cada 3 sílabas, o cada 2, o cada 4. No, es muy irregular. Tú, que a los pobres hombres nunca dejas. Tú, acentuación en la primera sílaba. Nunca se ve eso. Rara vez se ve eso. Nunca, no, rara vez. Acentuada la primera sílaba. Tú, que a los pobres hombres nunca dejas. Acentuando la penúltima, ¿verdad? Siempre está acentuando la penúltima. Existes, quejas, dejas, resistes, vistes, alejas, consejas, tristes, grande, angosta, expande, costa, existieras de veras, ¿verdad? Siempre hay, la décima siempre está acentuada. Eso es lo propio del verso endecasílabo. Eso no es particular de Unamuno. Pero lo que es particular de este poema es que los acentos no van cayendo a intervalos regulares. No es un poema. Es isométrico, sí, porque tiene el mismo metro, 11 pies por verso. Eso es isometría. Como cuando decimos un triángulo isósceles. Iso quiere decir que tiene 2 ángulos y por lo tanto 2 lados iguales. Triángulo isósceles. Y el otro desigual, por supuesto. Isomorfismo. ¿Existe un isomorfismo entre la lombriz y la culebra? Claro, sí, no son la misma cosa en modo alguno, pero existe un isomorfismo, ¿verdad? Hay una asimilitud morfológica. Entonces son versos con acentos muy que caen en lugares donde uno no se imagina. Qué grande eres, mi Dios, qué grande eres, mi Dios. Primer acento en la 1, Dios, que viene siendo la séptima. Eres tan grande, ¿verdad? La octava, eres tan grande, la octava y la décima, y así van cayendo a veces la 1, la 3, o la 5, la 7, o la 8, la 9, la 4. Lo que les quiero transmitir es que no hay un patrón regular de acentuación. No lo hay. Y eso es intencional. No es que don Miguel no supiera hacer versos regularmente acentuados, distribuyendo los acentitos para que cayeran en los versos 3, 6, 9 y 11, ¿verdad? O 2, 4, 6, 8, 10. Eso hubiera sido una perfecta forma, ¿verdad? Versos 2, 4, 6, 8 y 10. Perfecto. Pero él no quería esa cosita tan acompasada, tan cuadradita, tan regular, tan predecible, tan arrullona. No quería una cancioncita de cura, quería una cosa que lo sacudiera uno.
que lo sacudiera, que lo zarandeara, que lo sintiera, que el poeta está quedándose sin aire, que no sabe dónde ponerlos, no sabe dónde poner las comas, dónde caen los puntos, todo es espasmódico, esa es la palabra que buscaba. Es un poema espasmódico, ¿verdad? Jadeante, espasmódico. Isorrítmico, sí, porque todos los versos tienen 11 sílabas, pero sí, isométrico, isorrítmico, pero con patrón de acentuación muy irregulares, y eso es parte de la gran belleza de este poema. Sufro yo a tu costa, Dios no existente. Él, Miguel de Unamuno, sufriendo. Pues si tú existieras, existiría yo también de veras. Es decir, que Dios exista es condición necesaria de posibilidad para que Miguel de Unamuno exista. Que Dios exista es condición de posibilidad para que nosotros existamos, ustedes amigos y yo. Si Dios no existe, nos apagamos todos como cirios. La existencia solo es posible si Dios existe. El existente individual, el Dasein, como lo hubiera llamado Heidegger, el ser humano, el hombre, solo existe en el presupuesto de que Dios subtiende su existencia con su ser. Como decía Parménides, el ser es. El ser, ese Dios, esa idea descomunal, inacible, infinita por todo lado que la veamos, el ser es. No se puede decir más de... Si yo digo el ser es rojo, ya lo limité. Si digo el ser es oscuro, ya lo limité. Si digo el ser es feo, ya lo limité. Si el ser es sublime, ya lo limité. No, del ser, según Parménides, el Eleata de Elea, según Parménides, el ser, lo único que podemos decir de ser es que es. Y del no ser, adivinen qué, del no ser, puesto que no es, lo único que podemos decir es que no es. Así de manera, puede parecer muy tautológica, puede ser un pleonasmo, pero no lo es. La frase célebre de Parménides, el ser es, el no ser no es. Y no hay nada más que se pueda decir. Si yo empiezo a calificar al no ser, el no ser es, hijo, es un abismo, es oquedad, es el vacío, es oscuro, es profundo, es aterrador. Entonces no puede ser ninguna de esas cosas. No puede ser, porque yo no le puedo poner atributos a algo que no es. Si no es, no es ni blanco, ni rojo, ni amarillo. No es y punto. No admite predicado alguno. El ser es, el no ser no es. Eso es Parménides de Elea. Después vino Heráclito con su otra posición contraria, ¿verdad? En que el ser deja de ser por momentos. Nadie se baña 2 veces en las aguas del mismo río. Ese río deja de ser. Caramba. Entonces no es que siempre es. No es el ser eterno, redondo, perfecto e infinito de Parménides. No. Es un ser que se ha llenado de huecos como un queso gruyère, ¿verdad? Nadie se baña 2 veces en el agua del mismo río. Ya en la segunda inmersión, el nadador va a encontrar aguas, ya pasó todo el río. Ya lo que viene es casi un nuevo río, ¿verdad? Y asumamos que el agua se congelara y no se mueve 1 milímetro. No importa, porque ya en la segunda inmersión, o meterse al hielo, caminar sobre hielo, el nadador ya es otro, ya es 5 minutos más viejo. De modo que el desencuentro siempre va a ser inevitable, porque en realidad el río es el tiempo, y el tiempo es el ser humano, es la conciencia humana, y es inherente al ser humano. El que se mueve no es el río es una metáfora. Nos movemos nosotros vamos, nosotros somos el agua del río, nosotros somos el río. Somos nosotros los que dejamos de ser constantemente. Cuando yo empecé este programa tenía 1 hora más de vida, ahora tengo 1 hora menos. Ya voy más cerca de la desembocadura, como decía Heráclito, ¿verdad? No, como decía Jorge Manrique, ¿verdad? Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Ya estoy mucho más cerca de la desembocadura que cuando comenzamos este programa. Y ustedes, queridos amigos, adivinen qué. Guess what? You too. Ustedes también están más cerca de la muerte, de la desembocadura.
lamento tener que traer ese hecho a colación, pero creo que conviene que lo tengamos en cuenta. Como decía Antonio Machado con gran sentido del humor, sobre la muerte, amigos, conviene que penséis poco. Pero puesto que es un fenómeno natural y al parecer frecuente, pues de vez en cuando vale la pena darle una pensadita, decía Antonio Machado. Con gran sentido del humor. Eso es lo que se llama una litotes. Una litotes es una atenuación irónica, humorística del sentido de algo. Sobre la muerte no está bien que penséis demasiado, amigos, pero dado que es un fenómeno natural y tal parece frecuente, bueno, es mucho más que natural y frecuente, es absolutamente inexorable y terrible. Dado que es natural y al parecer frecuente, no está mal que de vez en cuando echéis una pensadita. Esa figura retórica, esa figura literaria se llama litotes. Es una atenuación del sentido de un texto. Cuando Ana Estaru escribe su poemario La muerte y otros efímeros agravios, es un maravilloso caso de litotes. La muerte y otros efímeros agravios. Bueno, está claro que la muerte no es nada efímera, lo que es más, tiene fama de ser para siempre, eterna y larguísima. ¿Verdad? La muerte no es efímera, es un para siempre o hasta nunca, como quieran verlo. Y además no es un agravio. La muerte es mucho peor que un agravio. Un agravio es que te pega un insulto, un mentonazo de madre, pero la muerte es mucho más que un agravio. Caramba, la aniquilación existencial, el cero absoluto. No. Entonces Ana está usando una litotes, ¿verdad? Está aludiendo a algo terrible a la muerte con un sentido irónico para atenuar su tremendismo. Eso es lo que se llama una litotes. Muy bien, queridos amigos, ese es el maravilloso poema que quería compartir con ustedes. Disfrútenlo inmensamente, porque es una obra maestra inmarcesible de la historia de la poesía. Y volveremos con seguridad a don Miguel de Unamuno, que es como el ser de Parménides, es infinito. Qué grande era este viejo, qué grande, qué grande. Un abrazo para todos, con todo el cariño del mundo.